vez somos todos, porque tal vez somos todos. ¿Dónde están? Amén. Lo tiene. Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos has dado. Háblanos al corazón, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amados, podemos ver aquí una situación bien interesante. Note usted, la lepra es una tipología del pecado, ¿verdad? Siempre que usted encuentre la palabra lepra, es un sinónimo de pecado, por el cual el hombre ha sido contaminado y está siendo destruido de una manera atroz, ¿verdad? El pecado, así es. Este caso nos muestra dos cosas bien interesantes, fíjense. La primera es que esta enfermedad había roto las barreras sociales, porque habían unos que eran galileos que andaban con un samaritano. Ahí no había diferencia, hermano. Ahí no había judío ni gentil, porque para los judíos los samaritanos eran gentiles, eran extranjeros, no pertenecían ahí. Eran algo impuros, ya de por sí, sin necesidad de lepra. Ellos eran impuros delante de los judíos, ellos no se podían acercar. Pero vemos que esta enfermedad, esta desgracia, había unido a estos 10 hombres leprosos. Los había unido. Pero note aquí lo interesante, que el encuentro con Jesús, la sanidad que Jesús provoca en ellos, no solamente les provoca su sanidad, sino que también hace que estos 10 leprosos vuelvan a sus viejas andadas y digan: hey, vos no sos de los nuestros. Y se separan. Note usted el texto bíblico, cómo está ahí establecido, cómo el Señor lo lleva. Entonces nosotros podemos ver algo interesante e importante aquí, que es la fe pura, la fe verdadera, sana, salva y glorifica a Dios. Lo que Dios le va a hacer a usted tiene que glorificarle a Él. No solo puede quedar en sanidad suya. El problema es que muchos se quedan con la sanidad, con el milagro. Dios le hizo el proceso, provocó todo, le apagó el incendio, lo sacó del problema, pero después que están fuera del problema, se olvidan de Jesús. Y así somos muchos. Esa es la característica fundamental del hombre. Veamos algunas características de la lepra. La lepra es contagiosa, hermano. Se pega fácil. Igual que el pecado. El pecado se pega fácil.
Y la gente ve el pecado como que si fueran aquellas bancas recién pintadas, que hay un rótulo que dice no se acerque, recién pintado, y usted se sienta para ver si está recién pintada, ¿verdad? Es contagiosa. Y así es el pecado es contagioso. Y el pecado es igual que la lepra, no solamente es contagioso. Mi abuelita y mi papá y mi mamá tenían este dicho que decía así: hijo, el que anda entre lobos, aullar aprende. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No? Ande con uno de esos muchachos que fuman piedra. ¿Qué le van a decir que es usted? Piedrero. Este es de los picapiedras, ¿ve? Una cantera tiene en su casa. Es piedrero. Dime con quién andas y te diré quién eres. El pecado es contagioso. Si lo ven a usted en una reunión de borrachos, en una mesa, ¿qué van a decir de usted? Si me vieran a mí en una mesa ahí que estoy compartiendo con mis amigos y yo paso de pasada, yo pasando ahí y me digan, venite, y me siento ahí con ellos y alguien toma la foto y la sube, ¿qué van a decir de mí? Que es el pastor, ¿verdad? Le jala. El pecado es contagioso. El pecado contagia, hermano. Y la lepra es así. El pecado contagia. Entonces, nosotros vemos eso. Es contagioso. Aléjese. Busque la zona segura. Busque la iglesia. Busque el refugio. Dice Torre Fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá, dice, el justo, y será socorrido, será levantado. Entonces busque la zona segura, no se contagien, no se meta con la chusma. Pero ves que nosotros queremos andar abrazando la chusma. Es que ellos van a ir allá al baile, pues voy con vos. ¿Verdad? No, no es así. No hay que confundirnos. La lepra es de lento desarrollo, hermano. No es rápida. Va paulatinamente, despacito, igual que el pecado. Si las personas empezaron a emborracharse, no empezaron con una caja de guaro, de cerveza. Empezaron con un vasito. Después ya eran 2 vasos. Después 3 vasos. Después una botella. Así empezaron, de a poquito. Y así es el pecado. Poquito a poco se va penetrando en usted hasta que usted ya lo hace una necesidad en su vida. Y así es la lepra. Va despacito, despacito, comiéndose todos los órganos hasta que usted empieza a perder tanta forma. Empieza a perder su forma, su estilo, la figura. Porque la lepra deforma, hermano. Deforma. Llegaba un momento a aquellas personas que eran leprosas que perdían sus dedos y solo les quedaba la parte, el nudo. Deforma. La lepra deforma. Igual el pecado. El pecado desfigura la imagen del hombre. Desfigura esa imagen preciosa de Dios que ha sido puesta en el hombre. El Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Y ahora, hermano, grandes países industrializados, superpotencias, países avanzados, entre comillas, que han permitido que hombre y hombre se casen, mujer y mujer se casen. Aberraciones, ¿verdad? Entonces deforma, el pecado deforma la figura de Dios en el hombre, lo deforma. Deforma a cada uno de nosotros. Ya no parecemos lo que éramos, somos una imitación, una burla de lo que Dios había creado, de lo que Dios tenía en su mente perfecta. Eso es el hombre ahora. Está totalmente desfigurado por el pecado, ha perdido su forma ideal que Dios había establecido por el pecado. Muchas veces por eso no nos gusta ir a la iglesia, porque nos hablan y nos dicen, y el Señor dice, no quieren que vengan porque no quieren que sus obras sean reprendidas en la luz. Porque aquel que chupa no le gusta que le digan, deja de chupar. Y aquel que anda con mujeres, que anda mujereando, tampoco le gusta que le digan, eso es un adúltero. No, son palabras muy gruesas, no se pueden decir. Pero si anda caminando en eso, ¿por qué no hay que decírselo? Hay que decírselo. Si yo veo que su casa se está quemando, ¿por qué no le voy a avisar que su casa se está quemando? Ahí se le están metiendo los ladrones ahí, vea qué hace. Entonces, el pecado deforma lo que Dios quería hacer en el hombre. La lepra provoca insensibilidad. Y el pecado eso lo hace a usted, insensible. De tal manera que cuando el hombre cae,
deja de sentir que lo que está haciendo es malo. Ya lo siente normal, pues. Si empezamos con una, como dicen aquellos, los TJ, una no es ninguna, dos es la mitad de una, porque ellos nunca empiezan por la primera, siempre empiezan por la tercera. Así dicen. Entonces, no, hermano. El pecado le va a quitar la sensibilidad, porque eso es lo que produce. El dolor que usted siente, la amargura que usted siente, el repudio que usted siente, va a empezar a ya no sentirlo, porque el pecado ha deformado, lo ha vuelto insensible a usted. La imagen que Dios había procurado formar en usted, el pecado ha hecho que se vuelva insensible. Y ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Porque va a llegar un momento, va a llegar un tiempo en su vida que toda su vida va a estar patas arriba, descalabrada, y cuando ya se dé cuenta es demasiado tarde, aunque Dios puede restaurarlo, ¿verdad? Dios puede restaurarlo, definitivamente que sí. Pero no hay que esperar que nuestra familia sea destruida, ¿verdad? Porque cuando abre los ojos de repente, se va a dar cuenta que su esposa se fue con otro. Y cuando de repente abre sus ojos, se da cuenta que sus hijos andan metidos en drogadicción, en los vicios. Y de repente abre sus ojos y se da cuenta que sus hijos hoy ya son pandilleros. Abre sus ojos y de repente nota que sus hijos ya están en el hospital a consecuencia de su mal caminar. Le hablan por teléfono, su hijo está en la cárcel. Le hablan por teléfono, a su hijo le pegaron 20 balazos. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta hasta que ya las cosas son demasiado. Ya, se fue. Ya no lo pudimos recuperar. Tenga cuidado, porque la lepra eso produce. La insensibilidad en el hombre. Eso es lo que produce la lepra. ¿Y qué dice Romanos 3:23? La paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Entonces yo debo de ver cómo empezar a salir de esa situación, pues. La lepra, mi amado hermano, también separa. La lepra divide, porque los leprosos eran separados de sus familias y eran confinados a leprosarios, desterrados de su patria, separados de la sociedad. ¿Por qué? Porque eran inmundos. Dice en Levítico, está en el Levítico capítulo 13, ahí usted encuentra todo lo que es referente a la lepra, y dice que habitará solo, fuera del campamento será su morada. Llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, cubierto, embozado, pregonará, gritará, inmundo, inmundo, para que la gente no se le acerque, porque su enfermedad era contagiosa. Y algunos andaban hasta una campanita. Cuando usted oye sonar la campanita, clink, 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 porque a veces algunos perdían la voz por el efecto de la lepra, no podían gritar. Entonces usaban una campanita, clink, 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 clink. Cuando usted oía esa campanita, aléjese porque venía un leproso. No se podían acercar. Y si usted nota aquí, el texto sagrado dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. No llegaron cerca, por la misma condición en que ellos se encontraban. No llegaron cerca, se mantuvieron lejos, porque la lepra separa, hermano. La lepra separa. El pecador, en su forma de vestir y en su forma de hablar, como se expresa, él pregona, anuncia a gritos que está infectado por el pecado. Note usted a las personas cuando están hablando, hermano. Y se va a dar cuenta que algunos dicen malas palabras como punto y coma, con acento y todo. No pueden hablar, no pueden tener una conversación porque ya van con las palabritas, ¿verdad? Eso es por ponerle un ejemplo. Entonces, por su forma de hablar se nota que aquellas personas todavía están en el pecado. Entonces, ahí debemos de nosotros de tener conmiseración, ¿verdad? Tener misericordia de aquellas personas y orar, pedir para que Dios cambie el corazón de esas personas, que los transforme. Ellos pregonan, amados, anuncian su pecado. Algunos hombres y mujeres se visten
como rameras o rameros, porque hoy hasta eso, ¿verdad? Los gígolos. Y eso está cayendo en la iglesia está cayendo en una situación tan difícil, tan deplorable, que las personas ya sienten mal vestirse bien, ¿verdad? Y los pantalones hasta los rompen. Yo no digo que, pero hasta los rompen, pues. Y usan pantaloncitos cortistillos, chorcitos mini chores. ¿Cree que un hijo de Dios puede andar, o una hija del Señor va a andar con un mini chor? Una microtanga. No, no se puede, hermano. Por mi manera de vestir, yo declaro quién soy. Estos leprosos usaban esa ropa, esa carpa, esa campana, para que notaran de que ellos eran leprosos, que eran inmundos. Todo eso debemos de tener nosotros en consideración. El pastor Joel March, cuando vino aquí a El Salvador y predicó, quizás notó algunas hermanitas, ¿verdad? Que algunas andan como que andan jalando el vestido, ¿verdad? Se sientan y empiezan a jalar para que usen estas cosas tan pequeñas. Si se le ve todo. Y ahí están jalándose el vestidito, como que están lavando sentadas. Entonces probablemente eso vio nuestro amado pastor Joel March. Y cuando dijo, no, hermana, es que usted no es ramera, pero tiene corazón de ramera. Y si usted se viste así con esas ropitas tan pequeñas, déjeme decirle que no falta mucho para que se convierta en una de ellas. Porque algunas así se visten. Usan el vestido largo hasta la rodilla, abajito de la rodilla, pero abierto hasta aquí. ¿Ve? Cuando dan el paso no dejan nada de la imaginación, ¿verdad? Todo se les ve. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros veamos aquí en el verso 13, mire lo que dice. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Note lo que dicen, Jesús, Maestro. No le dicen Señor, le dicen Maestro. Ahí empiece a ver cómo empieza a inferir el texto en la conducta de estas personas, según el escritor. El escritor ya empieza a darnos a nosotros la idea de cuál va a ser la reacción de cada uno de ellos. Y por eso es que el Señor se pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y esa pregunta es válida en las iglesias. ¿Dónde están aquellos que dicen que son bautistas hueso colorado, fundamentales? ¿Dónde están? Cuando saben de que hay un culto en su iglesia y ellos no están aquí, ¿dónde están? Si no están en la casa de Dios, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Si usted no oye a Dios, está oyendo al diablo, hermano. Pero no puede estar en neutro. No somos para estar en neutro. O usted está sirviéndole a Dios o está sirviendo a las tinieblas. Pero no puede estar en neutro. El Señor Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Y allí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Porque el Señor Jesús pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentra usted ahora? ¿Dónde está su corazón? Porque el Señor Jesús dice, donde está su corazón, ahí está su tesoro. Y eso es lo que nosotros debemos de considerar. Y podemos ver nosotros que estos 9 leprosos que se han apartado del Señor, a pesar de que ellos le pidieron misericordia, alzaron su voz y le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ellos limpiados, fueron sanados. ¿Hubo fe en ellos? Sí, hubo fe. Y cuando ellos iban por la fe, pues les dijo, id y muéstrense al sacerdote. Era costumbre de ley que las personas que ya habían sido sanas se acercaran delante del sacerdote y le dijeran, mire, revíseme, ya la lepra se me quitó, ya no tengo lepra. Y el sacerdote empezaba a hacerle no sacerdote de esos, no, estoy hablando de los sacerdotes judíos, ¿verdad? Empezaban a revisarlo y ellos daban el ok de que ya no tenían lepra.
Ellos estaban en lo que ellos afirmaban, ya no tienen. ¿Tuvieron fe ellos? Sí, tuvieron fe. Confiaron en Jesús, porque dice que cuando ellos iban caminando fueron limpiados, fueron sanados. Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Qué lindo es, ¿verdad? Este regresó, dándole gracias a Jesús por el milagro que le había hecho en su vida. Pero muchas personas han recibido milagros de Jesús y se han alejado de Jesús. Viven vidas tremendamente indiferentes. Han olvidado el favor que Dios les hizo. Y es la naturaleza humana, así es. Somos ingratos. Hay una ingratitud en el corazón del hombre y es parte de la naturaleza del hombre ser así. Usted le hace el favor a alguien y se le olvida, rapidito se le olvida lo que le hicieron. Es parte de la naturaleza de aquellas personas que todavía viven bajo los viejos rudimentos. Usted ya no puede ser así. Cuando le hagan un favor, usted sea agradecido. Es lo mejor que puede haber en el corazón del hombre. Hay palabras que son preciosas en el cual usted puede decir, perdón, disculpe, gracias, por favor. Son palabras preciosas en su quehacer, son tesoros en usted, tesoros de educación. Entonces muchos somos así, somos malagradecidos. Nos olvidamos del favor que Dios nos ha dado. Nos olvidamos de las cosas grandes que Dios nos ha dado. Después, muchos, después de haber profesado ser salvos, regresan agradecidos. Otros viven indiferentes a su Salvador. ¿Por qué esa indiferencia? ¿No es acaso el Señor el que le hizo el milagro en su vida? ¿No es que Dios escuchó su oración cuando usted más se la pidió? Pero hay una indiferencia hacia Dios. Indiferencia al compromiso con el Señor, a comprometerme con Él. Hay una tremenda indiferencia. Entonces debemos de ver nosotros eso, porque algunos están así, en esa vida indiferente, y están anegados, atiborrados de pecado, agregándole más culpa y más culpa. ¿Fueron sanados? Sí, fueron sanados. ¿Les hizo el milagro el Señor? Sí, se los hizo. Algunos creen, algunos teólogos opinan de que probablemente a estos 9 leprosos les regresó la lepra. Así opinan algunos. Yo creo que Jesús les hizo el favor por misericordia. Pero dice que por misericordia el Señor les dijo, bueno, pues vayan y van a ser limpios. Si Dios no creo que le haya regresado, ¿verdad?, su pecado. Aunque hay una parte donde le dice a aquel hombre, le dice, mira y no peques más, no vaya a ser que te acontezca una cosa peor, ¿verdad? Hay una clara advertencia de nuestro Señor Jesús. Aquí el escritor no lo pone, pero el Señor Jesús casi siempre decía eso, mira y no peques más, porque no vaya a ser una cosa peor te acontezca. Yo no sé qué les pudo haber acontecido. Si después de la lepra pudo haber venido otra cosa peor, imagínense qué les pudo haber venido, ¿verdad? Si no era lepra y fue peor. Entonces le dejo ahí para que usted empiece a imaginar, que imagine lo que Dios puede hacer por aquellas personas que son indiferentes. Los ex leprosos, por mantener su estatus religioso, porque probablemente los sacerdotes le preguntaron, ¿y quién te hizo este milagro? ¿Quién te hizo este milagro? ¿Quién te hizo este milagro? Han de haber estado molestándolos de esa manera. Y ellos tuvieron que haber dicho, Jesús nos hizo este milagro. Y ellos no le dicen hijo de David. No, Jesús maestro. Nunca le dicen hijo de David. Y entonces, algunos de ellos, quizás por mantener su estatus religioso, por seguir otra vez en la sinagoga, por estar entrando al templo de Jerusalén, han de haber dicho, no, sí, aquí me quedo con usted. Porque al hombre que recibió la vista, al ciego, cuando le preguntan a los papás le dicen, ya es grande, pregúntenle a él, edad tienen, pregúntenle. Y cuando ellos empiezan a hablarle al muchacho, le dicen, ¿se quieren hacer ustedes también uno de ellos? Porque yo ya soy uno de ellos. Esto es lo maravilloso, le dice, que antes no miraba, pero ahora veo. Eso es lo precioso. Entonces Dios nos puede abrir a nosotros los ojos, nos puede dar salvación y vida eterna, pero si seguimos amarrados
al rito religioso, estamos en un tremendo error, porque algunos dicen, yo soy bautista, pastor. Ajá, quiero ver si es cierto. Mire dónde están. Yo les pregunto igual que Jesús, ¿dónde están? No están. Fundamentales, ¿dónde están? El Señor Jesús pregunta eso también. ¿Dónde están esos 9? Si eran 10, mire lo que dice. Entonces dijo, en el verso 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Se habían ido a su mundo, estaban indiferentes, viviendo en su pecado, celebrando a su manera, como muchos están celebrando su vida y viviendo su vida loca a su manera, ¿verdad? Ahí están, viviendo en su mundo. Ahí está ese corito, el mundo no es mi hogar, pero esto se olvidan de ese corito, ¿verdad? Y empiezan a agarrar las cosas del mundo. Note, fueron sanados, pero no fueron salvados. Solo recibieron la sanidad, mas no la salvación. Mire lo que dice, verso 16. En el 15, perdón. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No le importó lo que dijeran de él. No le importó que le dijeran, ¡ey, aleluya, ya, cállate! No le importó. Él siguió. Vamos a predicar. ¡Vamos, pastor! No, él siguió. ¿Vamos a predicar? Sí, pastor, vamos a ir. Vamos a ir a predicar. Sí, pastor. ¿Y a la hora de las horas? Él siguió. Él sí, a gran voz, dice. Que iba alabando a Dios, glorificando a Dios a gran voz. Y cuando llegó, no se quedó solamente en eso, hermano. Dice que cuando llegó, se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Dándole gracias. Y dice, y este era samaritano. Fíjese cómo le pone el énfasis que hace el escritor. Y los otros judíos, pues, ¿dónde están? Hace la diferencia nuestro Señor Jesús por medio del escritor. Aquel hombre que era inmundo, impuro, sucio, imperfecto ante los ojos del judaísmo, había regresado glorificando a Dios y adorando su nombre. Qué precioso es, ¿verdad? ¿Por qué regresó el samaritano, hermano? Uno, dice que por agradecimiento. Entonces él volviendo, dice, había sido sanado glorificando a Dios y se postró a gran. Primeramente, porque probablemente, muy probablemente, pero muy probablemente hubiera sido rechazado por los sacerdotes judíos. Y cuando hubiera revisado, mire, revíseme. ¿Y vos quién sos? Yo soy samaritano. ¡Fuchi! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Así, hermano. Entonces él, por el temor a ser rechazado por los sacerdotes, dijo, hey, no, hombre, mejor me regreso aquí, va. Voy a ir donde de veras existe el poder, pues. Voy donde está el poder. Y cuando llegó a los pies de Jesús, dice que lo vio y empezó a gritar y dando gloria a Dios por lo que había hecho el Señor en su vida. Y cuando vio a Jesús, se postró a los pies delante de Jesús. Le adoró. Le adoró. El acto de postrarse para una persona del Medio Oriente es adoración, hermano. No hay otra cosa, no hay otra forma de decirlo. Eso es adoración. Y él le adoró, se postró. ¿Por qué? Porque había considerado a Jesús como su único sacerdote a quien él debía presentarse. No iba a llegar donde aquellos farsantes. No iba a llegar donde aquellos que solo miraban lo de encima. Iba a llegar donde aquel que conoce el corazón de cada uno de nosotros, que conoce lo más íntimo de nosotros, a Jesús. Y dice que llegó y debía presentarse a él. ¿Por qué se presentó? Porque quería mostrar su gratitud, quería testificarle a Jesús de lo que había hecho, quería mostrarle su adoración. Y cuando se postra, él le dice, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. Eso le estaba diciendo.
El lenguaje corporal en el Medio Oriente es tan importante, hermano, que cuando dice que él se postró a tierra y le adoró, se postró a tierra, él estaba diciendo, soy tu siervo. ¿En qué puedo servirte, Jesús? Y eso es lo que debe de existir en nosotros, en nuestro corazón. ¿En qué debemos de servirle a Dios? Con nuestra adoración. ¿Por qué viene usted a la iglesia? Porque viene a escuchar el sermón, porque cantamos bonito, porque el pastor, no hombre, si el pastor canta pero precioso, como que ópera. ¿Ah? ¿Verdad que no? Es que el pastor es un barítono. Ah, ¿de a dónde, verdad? ¿Sí? Porque tenemos una gran banda sonora. ¿Cuál? ¿Por qué viene usted? Porque viene a adorar al Rey de Reyes. Ese es el verdadero sentido de adorarle a Él. Cuando yo le adoro, puedo servir. Y cuando yo adoro, sirvo con calidad. Y eso es lo que el samaritano le estaba diciendo. Y el Señor Jesús dice, respondiendo Jesús, le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Cómo es posible que los de mi propia casa van a querer adorar? Eso le está diciendo. ¿Cómo es posible que los que escuchan el mensaje no pueden acercarse para adorar a Dios? Eso es lo que Jesús está reclamando. Que hay muchos que son, dizque, cristianos, hijos de Dios, pero su camino anda en tinieblas, hermano. Odian a su hermano. Lo tijerean a cada momento, hablan de su hermano, están viviendo en una completa indiferencia delante de Dios, escuchan los mensajes, pero no hacen mella, no calan en el corazón, porque no han rendido su vida a Jesús, no la han rendido. Debemos de ser como este samaritano, que rindió completamente su vida y tuvo un corazón completamente agradecido a Jesús por lo que Él había hecho. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, amados, testificar de una manera sincera, servirle a Dios, servirle a Dios. Eso es lo que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros. La fe pura sana, la fe pura salva, y esta glorifica a Dios. Sus actos, su vida debe glorificar a Dios. Todo lo que yo hago debe glorificar a Dios. Por eso el Señor dijo, y en eso conocerán que son mis discípulos. Pero muchas veces, sí, yo soy cristiano, pero a mi manera. Algunos así son cristianos a su manera. ¿Hay culto en su iglesia? Sí, pero no voy, desde aquí lo oigo. Además por la radio lo pongo. A su manera. Hay un lugar para adorar a Dios escogido. Búsquelo. Porque este samaritano regresó hasta donde Jesús estaba para adorar, glorificar y exaltar el santo nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Dios, por tu misericordia, por tu bondad para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, que pongas tu mano de sanidad sobre cada uno de nosotros, Señor. Te suplico, Dios eterno, que bendigas cada una de nuestras vidas. Amigo que me escucha, usted que no conoce de Jesús, quiero decirle que Cristo le ama y quiere darle a usted salvación y vida eterna. Abra su corazón. Ya no viva en esa vida de indiferencia delante de Dios. Ya no viva de esa manera indiferente. Cristo le ama y quiere darle a usted salvación y vida eterna. El mejor regalo que Jesús nos dio, esa salvación, el perdón, Cristo quiere dárselo. Solamente abra su corazón y reciba a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Al final habrá una oración. Léala, repítala en voz audible. Repítala. Porque dice la palabra de Dios que con corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, atribuimos a ti, Dios eterno,
la alabanza, la honra y la gloria, porque tú eres grande, Dios, grande en bondad. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Padre, gracias. Llévanos en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Salvador personal ahora. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.